Muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias a todos por asistir, y a OMA, y al Instituto Juan de Mariana, y al Austrian Economic Center. Y es verdad, este es el tercer panel, que es el más interesante, como dice la canción. Bienvenidos, la tercera parte, que es la más interesante. Hemos tenido dos grupos de teloneros muy buenos, de muy buena calidad, pero este es el plato principal. ¿Por qué creo que es el plato principal? Porque tengo 4 ponentes que ahora os voy a presentar, que nos van a contar cosas muy atractivas, interesantes. Y porque este tema al final es la clave. Lo que se ha dicho antes también merece la pena tratarlo. La globalización a alto nivel, comercio internacional o no, cerrar fronteras, el populismo como movimiento ideológico, ¿no? Pero al final lo que cuenta es cuáles son las reglas y quién las administra y cómo las administra. Quiero conectar esto con un debate que hay ahora en economía y es, bueno, ¿por qué hay tantos cambios económicos y por qué hay destrucción de puestos de trabajo en muchos países? Y mucha gente, todos los neopopulistas, por ejemplo, en Estados Unidos, piensa, los extranjeros, China, ¿por qué se están perdiendo puestos de trabajo en Estados Unidos? Son los chinos. Es mentira. Se están perdiendo por la tecnología. Se están perdiendo unos y se están creando otros. Y además la globalización tiene un límite. Ya no hay muchos sitios más a los que abrirse e ir a buscar trabajadores o sitios en los que instalar fábricas. Ya están casi todos ocupados o ocupándose. Pero la tecnología va a seguir creciendo. Por eso, al final, lo más importante de cara al futuro va a ser cómo regulamos todo el tema de la tecnología o cómo organizamos los nuevos sectores productivos. Entonces, tengo aquí a Adrià Pérez Martí, que viene de Valencia y que es miembro fundador del Instituto Juan de Mariana y que nos vas a hablar sobre todo pues, de fiscalidad y, aparte, en educación tienes un proyecto propio, o sea que a mí me gusta que nos tratéis los temas desde la perspectiva práctica, empírica de las cosas que hacéis, que se llama La Travesía, que es una escuela infantil. Andrea Martos, Lulú, que vino a conocer el liberalismo ya con 15 años, conoció Huerta de Soto y con 17 años, con permiso de tus padres, espero, y que lo supiéramos los demás, estaba ya en Lanzarote, en la escuela de verano, y que ahora eres bioquímica ya formada y estás con el máster y el doctorado y estás investigando cosas de venenos y, al revés, medicamentos contra venenos. Y entonces tú nos puedes hablar sobre todo de ese tema de investigación. Y hemos traído aquí un lobby externo, que además son parientes, los Rodríguez, es broma, Sara Rodríguez, de Sharing España, que es como un poco el agregado de empresas o el lobby de las empresas de la nueva empresa, de la nueva economía colaborativa o del compartir, y Jaime Rodríguez, que es de un sector más concreto, que es BlaBlaCar, o sea, que es todo el tema del transporte. Entonces, antes de daros paso a vosotros para ya cada tema, una breve introducción y aclaraciones. ¿Los burócratas hacen falta? ¿Nos duela reconocerlo? Pues sí. Si queréis leer una obra de Ludwig von Mises, se llama Bureaucracy, burocracia, y no es un ataque en todas las páginas a la burocracia. Y dices, bueno, los legisladores o los empresarios en las empresas mandan unas estrategias o se las inventan unos objetivos, pero luego tiene que haber gente que desarrolle aquello y que se encargue de que las cosas, los objetivos se están cumpliendo. ¿Cómo nos venden los funcionarios de hoy día, los burócratas de bajo nivel o de alto nivel, su papel? Dice, bueno, es que nosotros somos necesarios, es que hay muchos problemas en el mundo y nosotros tenemos este espíritu público de servicio, ¿no? Entonces yo desde pequeñito quería ser burócrata o ser funcionario para servir a la humanidad. Y dices, bueno, ya. Cuando sabes un poco de psicología, teoría del engaño, el autoengaño, dices, la experiencia que tengo yo de tratar con esta gente es que son como todos, igual que nosotros, egoístas y que lo que quieren es preservarse a sí mismas. Todas las burocracias que hay, antes ha mencionado Gloria Álvarez el tema de las drogas. ¿Qué pasaría si las legalizáramos todas ya? Pues toda la burocracia, todos los intereses creados que hay en ese tema se tendrían que ir a su casa o buscarse otro trabajo. Luego, las burocracias no suelen querer que los problemas se resuelvan. Quieren, al revés, vender que el problema es cada vez más grave, dame más dinero porque con el que me estás dando y con el personal que tengo no lo resuelvo. Y luego el tema de la regulación. Se supone que los liberales estamos en contra de la regulación, ¿no? Bueno, pero ¿qué entendemos por regulación? Lo que técnicamente se llama como el derecho impositivo, el que te llega desde arriba del Estado y te dice estas son las normas y las mismas para todos y tú no puedes decir que sí o que no. El liberal está bastante más de acuerdo, primero, con una serie de principios que son derecho de propiedad, libertad y no agresión, y luego acuerdos contractuales entre la gente, acuerdos locales, parciales, que la gente pacte lo que le dé la gana, gestación subrogada, consumo de drogas, lo que sea. Y en el caso del sector económico, vamos a hablar aquí sobre todo eso, es cómo puede afectar eso a la innovación y el crecimiento. Entonces, no estamos a favor de la ley de la selva y que no haya ningún tipo de reglas, sino de que las reglas no las impongan desde el poder, desde arriba, o que las reglas no las imponga un sector que ha capturado a todos o que ha capturado al regulador y las reglas son en su beneficio.
Entonces vamos a empezar, pues, por empezar desde un lado. Adrià, por ejemplo, en el tema de fiscal quizás sea un poco genérico, vamos a hablar del tema de la educación. La pregunta es... ¿Cómo te afectan las reglas? ¿Qué reglas hay concretas que no te gustan? ¿Qué reglas te gustaría que hubiera y no hay? Sí, a ver, las que hay son bastante dañinas, sobre todo en el sistema legal español, porque desde la Constitución a todos los niveles legales, todos los rangos legales, cada vez que se avanza más, o sea, cada vez que la norma especifica un poco más la norma superior, lo hace más rígido, más liberticida, más intervencionista, etc. Entonces, al final llegamos a un punto en el que los reglamentos de las disposiciones, de las ordenanzas y tal, no te permiten desarrollar una actividad como la educación de manera libre. Y claro, todo ese sistema educativo español, legal, en realidad sobra. Y lo que debería... Hay maneras un poco de sí que poder desarrollar un proyecto educativo aprovechándose de otras legislaciones, luego quizá lo podemos comentar, pero con la actual es imposible. ¿Algún problema concreto de, por ejemplo, cuántos alumnos puedes tener en cada clase? Sí, ¿O cuántos profesores o profesoras debe haber? Cosas mira, así. por ejemplo, profesores. Una cosa que me pareció bastante curiosa es que no te permiten tener, si tienes una maestra infantil, no puedes tener otra maestra infantil. No puedes tener tampoco una persona que se haya formado en otra disciplina. Tiene que ser una técnico. Entonces, una de las personas más importantes, de los elementos más importantes de este modelo de negocio, que es el maestro, que es el que realmente aporta valor al negocio, está ya determinado ex ante por la legislación. Eso es un ejemplo. Luego están los alumnos, la metodología, los sistemas de evaluación, que al final lo que pretenden es, y esto es una idea central que aprovecho para introducir, es el sistema estatal lo que busca es, como ya sabemos todos, la estandarización. Y lo que no busca por ningún medio es la personalización, cuando en realidad las organizaciones lo que pretenden siempre es cuanto más personal mejor, porque así atienden mejor al cliente y pueden satisfacerle mejor, ganar más dinero, etc. ¿Qué pasa? Que si la educación es más personal, atiende más a los intereses del niño, etc., al final llegamos a una serie de consecuencias como las materias que se dan ya no te las dicta un burócrata, sino que vienen de los intereses del niño, con lo cual ya no sabes lo que se da cada centro, cómo evalúa el Estado cada centro, se le va de las manos. Entonces ya no puede controlar a la población que tiene dentro de su territorio, que es para lo que se supone que también está, para garantizar un poco la paz social, etc. Entonces, esa personalización es imposible en el Estado. O sea, que la uniformización es una forma que tiene el Estado de facilitarse a sí mismo Exacto. la tarea. Y de hecho, y termino ya, las leyes, incluso las leyes orgánicas, etcétera, en sus preámbulos y en sus artículos donde dicen qué principios se basa el sistema educativo, hablan pues de pues, la igualdad, la equidad, cuando en realidad cada niño, la igualdad de oportunidades, tal, cada niño es diferente. No van a tener las mismas oportunidades porque son diferentes y hay que aprovechar esas diferencias, potenciar esas diferencias y el resultado va a ser también diferente. Voy a hacer de abogado del diablo, pero es que si os dejamos hacer lo que queráis, vais a hacer locuras. Vais a tener todo tipo de frikis así, los niños van a estar vagueando por ahí, no van a estudiar cosas esenciales. Bueno, eso es como siempre. Al final, si tú retiras la regulación, que ese es otro de los efectos negativos de la regulación, las personas cada vez son más críticas, tienen que exigirse más, preocuparse más. Y los padres no son tontos per se. De hecho, es un sector en el que los padres se preocupan mucho. Entonces, estos modelos de negocio innovadores tienen que demostrar que van a terminar su ciclo lectivo, que tienen un respaldo financiero, que lo que están haciendo tiene sentido. O sea, tienen que dar un plus. Y normalmente, por lo que yo estoy viendo, los que son más, como podríamos decir, más hippies o de ese estilo, pues tienen su segmento y pueden continuar, pero no se generalizaría, no tiene por qué. Sería una minoría. Sí, es como atender a la diversidad. Igual que hay diversidad de clientes, se pueden diferenciar los segmentos de clientes, estructurar la oferta y la demanda, pues lo mismo con la educación.
Andrea, lo tuyo, ¿qué es la investigación? ¿Qué problemas hay? Pues yo situaría los problemas principalmente en dos planos. Desde el origen tendríamos problemas en lo que se refiere a la financiación de la ciencia, los experimentos, principalmente porque dependiendo de la dotación, siempre se ven estas gráficas de cuánto otorga cada país a la financiación científica respecto a su Producto Interior Bruto. Y se tiende a ver que tanto más gastas en ciencia, tanto más Producto Interior Bruto, tanto mayores son tus resultados o tanto mejores. Pero no se suele hacer el desglose de qué porcentaje de esa financiación procede de sector privado o sector, vamos a decir, filo-privado o sector público o en cierta manera relacionado con lo público. Entonces, a partir de ahí me parece que sería un elemento para reflexionar, porque muchas veces esta financiación pública acaba como resultado haciendo este efecto llamado como crowding out, que es ahuyentar a la financiación privada que se ve originariamente modificada, quizá a los experimentos o a las líneas de investigación que tendería a financiar en un principio, y, en segundo lugar, ve desincentivado su capacidad innovadora, porque si ya van a financiar los proyectos que me van a servir a mí a la larga para crecer, ¿por qué voy a tener que financiarlos yo desde la base? Entonces, este sería un primer plano. Y después un segundo plano vendría desde el punto de vista de la aprobación de medicamentos o fármacos, etc. ¿Qué sucede? Para aprobar un fármaco en general y por hacerlo sencillo, se tienen que pasar unos ensayos clínicos. Inicialmente tienes que probar que ese medicamento no es dañino. En segundo lugar, hay que probar que ese medicamento de hecho cumple la función que dice que va a ejercer sobre este paciente. Y en tercer lugar, este mismo ensayo se repite en un grupo de población mayor. Para mi caso, el concepto de la estandarización que hablaba Adrià es de hecho positivo y me parece adecuado que, o al menos cierto grado de estandarización es positivo porque necesitamos probar que ese medicamento o ese fármaco no va a ser peligroso al menos para el mayor grupo de población posible. Pero podríamos plantearnos si toda clase de medicamentos necesitan pasar por esas mismas etapas regulatorias. ¿No está ya graduado de forma diferente ya? No. ¿Es todo muy uniforme? En general es homogéneo, dependiendo después de la particularidad de si son biosimilares, etcétera. Bueno, diversas clasificaciones de medicamentos siguen una vía de aprobación u otra, pero esas tres categorías tienen que cumplirlas todos. Y bueno, ahí quizás se podría modificar y puede ser un punto de debate. Y luego también en el sentido de que cuando se licencia un producto en una de las, por ejemplo, en Estados Unidos, el proceso de licenciación en el otro mayor mercado, que puede ser Europa, etcétera, tiene que seguir un proceso desde cero. Esto es perjudicial porque, en principio, no estamos tomando ventaja de esa investigación o de esa prueba de seguridad que ya se ha hecho anteriormente. Puede tener también su lado positivo, que podemos comentar cómo malas regulaciones pueden tener, sin quererlo, efectos positivos. Y quizá este podría ser un caso, pero para empezar yo lo establecería ahí, a nivel de financiación y a nivel de aprobación. ¿Y algunas otras reglas más concretas o más particulares que te fastidien? ¿O no hay mucho trámite burocrático a la hora de presentar proyectos? ¿Se pierde muchísimo tiempo? ¿Hay mucho overhead de eso? ¿O cómo? A nivel micro, del investigador individual en su laboratorio presentando un proyecto para que le den financiación, es extraordinariamente heterogéneo, porque dependiendo de la entidad pública o entidad privada que uno tenga que pedir financiación, la solicitud burocrática es completamente distinta. En este sentido, yo no reclamo una homogeneización, porque el hecho de tener que buscar la financiación para el científico siempre es la parte más tediosa, pero en cierto modo me parece que tiene un lado positivo, porque acerca al científico a entender ese valor del dinero, de no te va a llover el maná de papá Estado que te va a enchufar aquí una subvención. Entonces, por ese lado sí que lo veo bien. Y en ese sentido, la homogeneización no la veo tan positiva. Es cierto que es terrible tener que afrontar todo el papeleo que conlleva para conseguir la más mínima cantidad de dinero para cualquier mínima cosa, pero a la larga el hecho de tener que buscar y que reclamar tocando a las puertas de decenas, si me apuras, de fundaciones privadas esa financiación, me parece que puede ser un buen incentivo.
A veces es preocupante que mucha gente que es de ciencias, de economía no sabe gran cosa, entonces creen que además ellos tienen derecho a todos los recursos del mundo, que son infinitos y que todos se los tienen que dar a ellos. Pero hay científicos tan brillantes que te puedes sentir tentado de, bueno, vamos a darles lo que pidan, ¿no? Y que investiguen lo que sea y así les ahorramos la burocracia, o eso es peligroso. Me parece peligroso porque, bajo mi punto de vista, una de las maravillas de un sistema de libre mercado es que tienes que demostrar tu excelencia todos los días, no un ratito solo. Entonces, por supuesto que un científico que ha demostrado previamente su valía y su excelencia no va a cambiar al día siguiente, pero el hecho de tener que seguir luchando por esa financiación, quizá contra un científico que está empezando, que tiene una idea que incluso puede ser, en cierto modo, divergente a la suya, me parece que no, o sea, en absoluto. Ellos tendrían que seguir compitiendo en las mismas condiciones. Tú estás fuera de España, estás entre Reino Unido y Dinamarca, ¿no? En efecto. Entonces, ¿y ahí aspiran a ser funcionarios los investigadores o no son funcionarios, son gente normal que la pueden despedir si fracasan? No es como en España que el investigador quiere ser funcionario. Déjame decirte una cosa muy curiosa, que esto es de experiencia pura y real. En los 2 años que llevo prácticamente en Dinamarca, cuando ha habido que pedir financiación para un proyecto, el número de veces que o siquiera que hemos comentado para aplicar a una solicitud de financiación a una entidad pública ha sido de 0. Todo el resto de fondos y de financiación procede en grandísima parte del sector privado, con lo cual eso te lleva a pensar, estoy aquí y tengo que demostrar cada minuto que el dinero que me está dando la Fundación Paco Suárez, versión danesa, me lo está dando para bien, porque es que si no, la próxima vez que les pida dinero no me van a dar nada. Y esto es real, tienes que demostrar que has hecho un buen uso y enviar un informe, etcétera, para demostrar que ese dinero que te han dado ha sido efectivo. Y son estrictos. No es fácil engañarles. No, en absoluto. En absoluto. O sea que hay controles ahí también en el sector privado. Muy bien, Sara, Jaime, a ver, lo vuestro. ¿Lo nuestro? La nueva Yo cuento economía, lo mío. la economía del compartir. Eso reconoceréis que es un nombre muy de relaciones públicas. Es decir, que al final hay unos accionistas detrás, que esas empresas valen mucho dinero, que también tienen intereses, que son muy legítimos. Sharing España es un colectivo de empresas de economía colaborativa, de economía bajo demanda y de economía de acceso, que son diferentes modelos. La economía colaborativa, por alguna razón, la gente piensa o se ha pensado que no hay empresas detrás, que le han dado el peso a lo colaborativo y a que lo colaborativo era gratis y para eso está el tercer sector a lo mejor, o la economía social, solidaria y demás, o el cooperativismo. La economía colaborativa son empresas y Sharing España es un colectivo de empresas que además surge dentro de A-Digital, que es la Asociación Española de la Economía Digital, que surge en diciembre de 2014 y que nunca se ha ocultado que hubiera empresas que además, bueno, es una empresa cobra por sus servicios. Nosotros lo que vemos desde Sharing España es que se confunde mucho en la economía colaborativa lo que hacen las plataformas, que es poner en contacto particulares, es decir, hay una actividad que se lleva a cabo, la actividad subyacente que se lleva a cabo dentro de la plataforma y que es independiente de la plataforma. La plataforma, bueno, pues te presta un servicio y por ese servicio te cobra, pero el servicio es la puesta en contacto. En Sharing España también nos enfrentamos a problemáticas de todos los colores y sabores. Tenemos movilidad, tenemos transporte, tenemos educación, tenemos financiación, plataformas que se dedican a cosas muy diferentes. Y en todas me imagino que tenéis rivales, enemigos que no quieren que triunfáis o que os pongan todo tipo de trabas. En todas hay batallas. La primera, por ejemplo, en España ha sido la financiación. En 2015 se aprobó la Ley de Fomento a la Financiación Empresarial. Antes incluso de dejar que el crowdfunding supongo que bueno, es más que conocido, pero bueno, es el préstamo de dinero normalmente entre particulares o de particulares a empresas. Entonces lo primero que se hizo fue regularlo. Entonces, bueno, pues al final vivimos un poco en un país en el que ahora las plataformas se sienten agradecidas de que lo hayan regulado porque les dan un marco de seguridad jurídica. Yo era un poco negativa, un poco contraria a la regulación en su momento, en 2015, pero nos enfrentamos a problemáticas en todos los sectores, de manera vertical, por sectores, movilidad, turismo, financiación, incluso educación, pero es que también nos enfrentamos a problemáticas de manera horizontal, problemáticas en fiscalidad, en laboralidad, en consumidores, en derecho a los consumidores. Entonces, nosotros que lo vemos desde un punto de vista de hay 3 niveles, es decir, ya hay una regulación.
Yo soy abogada, entonces lo veo desde el punto de vista jurídico. Tenemos un código civil muy rico. Ya los romanos sabían lo que era un contrato de compraventa. Entonces, cuando entre dos particulares existe un contrato de compraventa, sigue siendo un contrato de compraventa aunque sucedan 1000 a la vez el mismo día en una plataforma. Eso por un lado. Luego, por otro lado, va habiendo en nuestras plataformas unos sistemas de reputación y de confianza que equiparan o incluso muchas veces superan a los sistemas de confianza y reputación, por ejemplo, que tienen los servicios de hostelería, pues con sus estrellas, etcétera. Tradicionalmente ha habido una información asimétrica que ahora estas plataformas permiten que haya total libertad en ese sentido y podamos dejar que las plataformas se autorregulen, crezcan y obviamente no tirar de ellas para abajo. Y luego, en el tercer punto, cuando hablamos con sectores ya más establecidos, nos encontramos que hay un problema de hiperregulación, es decir, hay una regulación brutal de ciertos sectores. Entonces, hay algunos que sí es verdad que pueden estar enfrente y pueden estar enfrentados, pero hay muchos otros que lo ven como una oportunidad de decir, vale, nosotros queremos competir en igualdad de condiciones, desregúlame a mí, es decir, quítame a mí toda la carga que tengo a la espalda, ¿no? Y claro, en ese sentido, pues siempre se escucha mucho en el sectores más tradicionales, o el establishment que se comentaba antes, mismo servicio, mismas reglas. Bueno, pues que primero hay que entender que estos no son mismos servicios. Una plataforma de alojamiento, una plataforma de transporte, no tiene ni alojamientos ni tiene transporte. Y tampoco tiene empleados. Es decir, tenéis unos pocos empleados, que son los empleados de cada empresa, de la plataforma. Una de las críticas que se hace de la nueva economía, crítica, porque todo el mundo dice, bueno, una empresa es mejor cuanto más puestos de trabajo cree. Entonces dices, la nueva economía está creando muchísima riqueza con muy pocos puestos de trabajo. Cuando ves los empleados que tiene desde Amazon, Google, a todas las vuestras, es que son muy pocos en relación a las grandes empresas. Entonces, los sindicatos y ahora el mundo de trabajo se está intentando echarlos encima, es decir, los conductores de Uber deben ser considerados empleados de Uber. E incluso en Estados Unidos han cedido en algún sentido, decir, bueno, algún tipo de relación laboral ahí, mientras que vosotros queréis dejar claro que no, que lo que hacéis vosotros sois como una especie de casa de contactos. En general, la mayoría de las plataformas sí, pero es curioso porque el caso de Uber, es verdad que aquí en España el primer servicio con el que ellos salieron, que fue Uber Pop, que era particulares, que es verdad que no tenían licencia, que bueno, era ilegal por la regulación que había, que las regulaciones se pueden cambiar, ¿no? Pero bueno, en ese momento y tal y como está el sistema, Uber Pop cerró por unas medidas cautelares y a día de hoy están operando con un sistema de licencias VTCs totalmente legal, un sector además el de las VTCs que estaba bastante ignorado, estaba bastante olvidado y dedicado a cosas muy concretas, que ahora encuentra una vía de salida a su mercado. Y lo curioso es que normalmente los conductores, es verdad que muchos son autónomos, pero la mayoría son empleados de una empresa de VTCs, es decir, nada que ver con Uber, ¿no? Otra empresa. Eso es, otra empresa totalmente de la cual Uber es un mero proveedor, un proveedor de la plataforma digital para poner en contacto clientes con proveedores. Hay plataformas muy diferentes, hay plataformas en las que los usuarios son particulares, no llevan a cabo ningún tipo de actividad con ánimo de lucro, hay otras que sí, que son profesionales y dados de alta en autónomos, etcétera, etcétera, que prestan servicios a consumidores. No es bueno ni malo, es decir, son modelos muy diferentes. Eso es. Sí, claro, pero la típica mentalidad de yo quiero un trabajo para toda la vida y Dios mío, con este mercado de trabajo que hay, si me dejáis fuera en la calle, qué horror, ¿no? Claro, pero es que también nosotros luchamos en contra de ciertas mentalidades que es que se ha acabado. Nosotros lo estamos viendo con la inteligencia artificial, con la robótica, con todo lo que estamos avanzando. Los patrones tradicionales del trabajo y las organizaciones están desapareciendo. Entonces, son modelos muy ineficientes. Han demostrado ser muy ineficientes porque una empresa, ¿por qué necesita una inversión brutal en unos edificios, en unas oficinas, cuando además cada uno, por ejemplo, puede trabajar desde casa? Ahorrando tiempo, ahorrando combustible, ahorrando a la empresa incluso el dinero de esas oficinas, de esa iluminación, por ejemplo. Entonces, aparte de eso, luego es que hay muchísima gente que ya quiere trabajar por proyectos, que no quiere entrar en una empresa y estar 40 años. Bueno, yo por lo menos. O sea, yo me La generación siento, nueva, ¿no? Los millennials son hoy trabajaré en una cosa, mañana en otra. Y necesito además continuamente estar buscando retos. Es decir, y yo estar probándome continuamente que soy capaz de hacer más y de seguir. Yo necesito esos retos, ¿no? Entonces esa generación nueva, bueno, pues habrá que adaptarse, ¿no? Y ahora yo creo que estamos en ese periodo estamos pasando de una cosa a otra, habrá gente que pierda, habrá mucha gente que gane,
y tenemos que transicionar de una manera pues, lo más pacífica posible, eso por supuesto. Pero estamos transicionando y es lo que Hay gente que se niega siempre. un poco a reconocer esa transición o que quiere que le subvencionen o le defiendan. Le pasará por encima. Claro. Jaime, esto a vosotros en BlaBlaCar, ¿cómo os afecta? Yo vengo un poco en calidad de ejemplo de las batallas que pelean aquí en Sharing España, en Digital. Casi por contextualizar, ¿cuántos conocéis BlaBlaCar? ¿Podéis levantar la mano? Vale, entonces entiendo que no tengo que contextualizar demasiado, pero... Y a Movens, la competencia, para que veáis que hay competencia. Claro, y puede haber competencia. Bueno, pues no me voy a detener mucho en lo que es BlaBlaCar y lo que no. La realidad es que nosotros en España hemos vivido una situación ciertamente peculiar. BlaBlaCar es una empresa que tiene 10 años, nació en Francia, opera en 22 países y España es el único país en el que nos han sucedido dos cosas. La primera, que nos hayan demandado, y nos han demandado la patronal de empresas de autobús por considerarnos competencia desleal y solicitaron nuestro cierre. Y la segunda, que una administración nos haya sancionado, en este caso la Comunidad de Madrid, que sancionó a 2 usuarios de BlaBlaCar y a la compañía. Ambas situaciones siguen sus cauces legales. Afortunadamente, la demanda fue desestimada recientemente por un juez y, en paralelo, las sanciones a nuestros usuarios están siguiendo su cauce legal y nos han llevado a presentar una denuncia ante la Comisión Europea contra la Comunidad de Madrid. Más allá de eso, el foco del conflicto viene de un poco lo que contaba Sara, ¿no? Primero, de confundir la actividad de la plataforma con la actividad subyacente y, segundo, de estar intentando aplicar una regulación que será buena, será mala, podremos querer más o menos, pero una regulación que no encaja con un modelo nuevo. Y intentar aplicar o exigir una igualdad de condiciones a cosas que no son iguales. Es decir, esencialmente la base de la demanda de Confebus o la base de las sanciones de la Comunidad de Madrid era que nuestros conductores o los usuarios de BlaBlaCar, cuando conducen, ejercen de conductores profesionales sin licencia, cuando no son más que particulares que viajan y comparten los gastos de un viaje. Y que nosotros, que somos una empresa que pone en contacto, pero que ni fija precios, ni los conductores son asalariados suyos, ni siquiera determinan las rutas ni la obligatoriedad de quedar con una persona u otra, se nos considerará una empresa de transporte cuando lo que estamos haciendo es una prestación de servicio de puesta en contacto típica del comercio electrónico. La realidad es, efectivamente, que España, en algunos sectores, en el caso del transporte, tiene un sector hiperregulado y la reacción de la gente incumbente, en lugar de pedir desregulación, ha sido pedir la prohibición de agentes entrantes que pueden ser molestos, pero que a la vez usan 3,5 millones de personas, lo que significa que hay una demanda real por parte de los usuarios y que hay una aportación de valor real a la sociedad. A mí, quizá hablando de regulación, muchas veces ponemos el foco en la parte negativa de la regulación, pero existen regulaciones positivas, quiero decir, regulaciones que fomentan apariciones de modelos o que fomentan el uso de determinados modelos. Nosotros hemos vivido dos realidades, la realidad que hemos vivido en España y la realidad que vivimos, por ejemplo, en Francia o en Alemania, donde hay políticas públicas de incentivo del coche compartido. Al final hay una cuestión legal y hay una cuestión política y de voluntad política de incentivar determinadas actividades o mantener un status quo. Yo recuerdo hace años, antes de que Internet explotara y surgiera toda la economía colaborativa, que se hablaba de la gente de los barrios, póngase de acuerdo con sus vecinos y no vaya uno solo en coche, vayan hasta 4, y entonces no existían estas herramientas. Se trataba de evitar los atascos, la contaminación, el consumo de combustible. Ahora lo tienen y de repente, bueno, esto es una amenaza contra el autobús o Uber es una amenaza contra el taxi. ¿Cómo os lleváis con el sector del autobús? ¿Son claramente enemigos? ¿Qué les decís? Hombre, mucho diálogo no hay cuando te demandan de buenas a primeras. O sea, la demanda viene de ellos, claro. Es decir, no hay mucha relación. O sea, la demanda no es de un particular que se ha sentido no satisfecho con vuestros servicios. O sea, sino BlaBlaCar lo que enfrentó es una demanda presentada por Confebus, que es la patronal de empresas de autobús. Nacional. Sí, ¿no? en la que se solicitaba nuestro cierre. Afortunadamente, bueno, como decía, el juez lo desestimó, desestimó el cierre y después desestimó la demanda, pero obviamente no ha habido una relación muy fluida, podríamos decir. Al final, lo que hemos visto es una reacción que no es única en la historia, pero es la reacción de un incumbente ante una innovación.
Hablaba Sara de que las regulaciones vienen de escenarios de asimetría de información, donde la regulación era necesaria para proteger una determinada calidad, ¿no? Si pensamos un momento en la historia de la humanidad y pensamos en la gran innovación que ha traído la economía colaborativa, es la innovación en la confianza. Todas y cada una de las innovaciones en confianza han expandido la economía. Al principio comerciábamos dentro de la tribu, entre los que conocíamos. Pasamos a comerciar con otros países u otras ciudades cuando empezaron a existir leyes y organismos intermedios que aseguraran ese comercio. Después aparecieron las marcas, ¿no?, como garantes de calidad. Y ahora, por primera vez, la tecnología está permitiendo que confiemos masivamente los unos en los otros porque hemos eliminado la asimetría de información. Esa eliminación de asimetría de información seguramente debe llevar aparejada en un futuro la eliminación de toda la carga regulatoria que se generó para proteger esos intercambios. Eso es importante, pero obviamente no es lo único. Cuando ves cómo está organizado el sector del autobús, dices, bueno, a ver en qué línea de autobús me voy de Madrid a Valladolid. Ay, si solo hay una. Qué curioso. Y el caso es que no es cara, tampoco es carísimo, ¿no? Pero ¿por qué solo hay una? Pues porque es un sistema de asignación, ¿no? De concurso, no sé cómo se conceden las licencias, pero solo hay una línea entre sitio y sitio. Entonces vosotros entráis y ya, claro, cambiáis todo eso. Ahora te puedes ir con cantidad de coches que casualmente ese día vayan para allá. O sea, que este sector es lo contrario a la competencia de hace muchísimo. Es cada línea, cada compañía tenía asegurado un trayecto, probablemente no se incluso fijado los precios y ala. O sea, tradicionalmente el sector del transporte en todo el mundo, o por lo menos en toda Europa, que es lo que conozco mejor, es cierto que ha estado hiperregulado y ha estado hiperregulado por la vocación de garantizar el servicio público, pero también es cierto que en los últimos años en la práctica totalidad de Europa se ha ido liberalizando. Os decía que nosotros, con eso de estar en muchos países, vivimos a veces realidades muy diferentes y hemos vivido una realidad muy paradójica al comparar la situación de España con la que hemos vivido en Francia, donde el incumbente, el equivalente a Renfe de allí, la SNCF, vio cómo se desregulaba el sector y lanzó un servicio de coches compartidos como el nuestro y una empresa de autobús para intentar amplificar la oferta que daba a los clientes, ¿no? Aquí, sin embargo, es cierto que no se ha dado ningún proceso de desregulación del mercado, de liberalización del mercado y sigue sobre la base de debemos conceder licencias que concedan la exclusividad en determinadas líneas a cambio de que la empresa concesionaria preste servicio en otras líneas que serían deficitarias. Bueno, es una aproximación. Personalmente creo que con lo que ha avanzado la tecnología se pueden, resolver esas necesidades de servicio público de forma mucho más flexible, mucho más eficiente y dos, efectivamente, desde el punto de vista del consumidor es muy cuestionable que en beneficio del consumidor vaya a un escenario en el que no hay competencia. Luego hablamos de dos temillas como el señor Marichalar y la estación de la gasolinera que hay al lado de Atocha, que están quejándose Cuando siempre quieras. por vosotros. Adrián, otro trato contigo. ¿Quiénes son tus enemigos, tus rivales, los que se oponen a que salgas adelante? ¿Los conoces? ¿Ellos te conocen a ti? La administración es un enemigo, sin duda, pero es un enemigo extraño, porque en realidad sí que la administración más, la autonómica, sí que conoce todos los proyectos nuevos que están surgiendo. Entonces, aquí esto me da pie a comentar el tema de que comentando tú la denuncia que el juez al final desestimó. O sea, el tema de la regulación al final, yo más o menos lo que estoy viendo es que hay dos partes. Una parte que es el diseño de la regulación y otra es su aplicación. Entonces, como ya he dicho antes, cuanto más específico te vuelves en la norma, más intervencionista y más prohibitivo eres. Ahora bien, eso da mucho poder a quien aplica la ley y la aplicación de la ley a veces es positiva porque quienes tienen que aplicar la ley no la aplican del todo. Entonces, como el sector de la educación desde hace unos años para esta parte, sí que poco a poco está calando la idea de que no está bien la educación, de que hay que cambiar, que tiene que ser de otra manera. Entonces, esto también cala en quienes aplican esas mismas leyes que estamos criticando algunos. ¿Qué ocurre? Que no las apliquen. Exacto. Ya que no ponemos cambiar las leyes, hagamos la vista gorda. Vale. Esto no es tan bonito. En realidad, ellos lo controlan y cuando interesa, pues te lo pueden cerrar. Ha habido casos de cierres de escuelas,
incluso de denuncias de profesores de esas mismas escuelas que todavía no estaban homologadas, o incluso de padres, y las escuelas han tenido que ir homologándose a prisa y corriendo por sistemas legales extranjeros. En fin, ahí hay una incertidumbre que es costosa, que es dañina, pero a veces te da pie para intentar meterte, ganar tiempo, intentar buscar otro tipo de soluciones, incluso burocráticas y legales, como estoy diciendo, de otros sistemas legales extranjeros, y por eso esa distinción entre un tema es el diseño de las regulaciones y otra su aplicación. Y el enemigo, pues es eso, es la administración, pero también son los propios, en mi caso, los propios pues, integrantes de todo el sistema educativo. Obviamente hay una parte de los maestros que se pueden sentir, digamos, pues, de cierto modo atacados, no me gusta esa palabra, pero bueno, ¿por qué? Porque muchas de estas escuelas innovadoras lo que están haciendo es introduciendo, como decíais, la tecnología. Y el otro día, por ejemplo, ayer leía un artículo de un maestro ya con 30 años de experiencia, etcétera, que sentía como, sobre todo los que están más preocupados por la educación, que sentía como la tecnología al final les sustituiría. Entonces ahí puede haber un problema porque, claro, sienten una amenaza, pero también tienen un sistema legal que no les incentiva a modificar su estrategia y poder sobrevivir adecuadamente. Entonces, digamos que hay unas interdependencias desde todos los elementos que integran el sistema educativo que los convierten incluso en obstáculos, cada uno de ellos, cada uno de esos elementos. Pues incluso los padres también, porque los padres quieren esta educación estandarizada también, la mayoría lo quiere. Entonces, digamos que es un poco de toda esa parte del sistema pues la que impide que evolucione. Ya que mencionas la tecnología, ¿qué plataformas hay en España de tecnología? O sea, que tengan que ver con educación. Pues, por ejemplo, está Sherin Academy, que es una plataforma de puesta en contacto de estudiantes por universidad y por materia. Entonces, se dan clases particulares entre ellos. Esa sería entre particulares. Luego hay otra que es Blue Bottle Biz, que es de empresas, es B2B. Entre las empresas se comparten sus propios contenidos educativos, de formación, etcétera, más para, bueno, pues, para directivos y para dentro de las empresas. Esas ahora mismo serían las primeras luego, que me vienen a la mente, pero luego está Tutelus, por ejemplo, también, que Tutelus además ha conseguido un modelo de particular a empresa, es decir, ha conseguido paquetizar cursos de particulares para que los compren las empresas y bueno, plataformas, por ejemplo, que han conseguido sacarlo del online al offline, ahora mismo en España estaría Fox Eyes. De momento son pequeñitas, más o menos. ¿O ya tienen enemigos, ya se las ve crecer y ven las orejas al lobo, la competencia o no? No, como competencia son menos no, conocidas que Uber, que BlaBlaCar. Son mucho menos conocidas. Ellos se enfrentan más que a temas sectoriales, se enfrentan más a temas más horizontales, más a fiscalidad de esas personas, a si tienen que darse de alta, si no tienen que darse de alta, ese tipo de inseguridad jurídica. Pero ¿Eso ¿ves que es responsabilidad vuestra? Todo el tema es lo de la fiscalidad, si la gente no lo sabe, que claro, toda la gente que está trabajando, como no trabaja para vosotros, no los podéis controlar, no sabéis si están pagando impuestos el dueño de la casa que la cede en Airbnb o el del coche compartido, no está claro si ahí habría que pagar impuestos o no, porque eso no es ningún servicio, y los demás servicios, como no lo controláis vosotros, ¿quién lo controla? Claro, es que al final, pero esa es la gran pregunta. Eso hace 20 años se seguían alquilando pisos vacacionales y hace 40 también, ¿y quién lo controlaba? Es que eso lo tiene que controlar pequeño, Hacienda. ¿no? Antes era claro, poca cosa. No, pero ahora tiene una cosa muy buena, las plataformas tienen la trazabilidad. Es decir, todas las transacciones que ocurren en una plataforma se hacen con tarjeta de crédito, se hacen de manera digital. Es decir, entonces cedéis los datos al Estado. Bueno, nosotros no tenemos plataforma, no, en absoluto. Es decir, las plataformas. Pero sí que ha habido acuerdos. Por ejemplo, nosotros tenemos un asociado que es Social Car, que es una plataforma de alquiler de vehículos entre particulares, que ellos directamente, todos los usuarios que alquilan su vehículo, encuentran en su declaración de la renta los ingresos que recibieron. Por supuesto, es voluntario. Hay una normativa, que es la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, que es del año 2002, que es una transposición de una directiva europea, la Directiva de Comercio Electrónico, que es que define estas plataformas como intermediarios, les exime de una responsabilidad, salvo que haya conocimiento efectivo, y que además es una normativa que muchas veces nos han acusado de... Es una normativa que vosotros utilizáis para protegeros. No, es una normativa que nació con una razón de ser. De hecho, nació con dos razones de ser. Una es, efectivamente,
promover la innovación de estas plataformas, pero por otro lado también surgió con la intención de proteger la neutralidad de la red, que estas plataformas no puedan ser la ley. La ley es la administración, bueno, de alguna manera, pero... ¿Qué remedio? ¿Qué remedio? Pero claro, no puedes imponer que la plataforma, que es lo que a nosotros sí que nos ha pasado ya con algunas normativas autonómicas a las que nos hemos tenido que enfrentar, que quieren hacer de las plataformas la policía de la administración. La administración se ve sin recursos para perseguir ese... ¿Qué fraude hay? Yo no digo que no, por supuesto, pero es que lo ha habido toda la vida. Es decir, Pero la que economía sumergida... Los vigilantes deberían ser ellos. Eso es, y sobre todo con la herramienta de que esta economía colaborativa, estas plataformas en general, que es cualquier plataforma digital, es trazable. Entonces, bueno, ha habido un caso ya recientemente en Barcelona, Airbnb, que se ha puesto a disposición del ayuntamiento para controlar que en ciertas zonas donde hay problemas de gentrificación no muchos usuarios puedan subir sus pisos, que solamente puedan subir un piso, y se le han cerrado las puertas. Es decir, en Cataluña, que es donde más beligerantes están siendo, no ha habido diálogo. O sea, que incluso cuando os ofrecéis un poco a Bueno, ayudar en la resolución del problema, pasan de vosotros. Aquí en España, como ha dicho Jaime antes, está siendo un caso bastante excepcional. Es decir, en cuanto sales fuera a la Unión Europea, sí, España es diferente, eso está claro. Un lema que ya no se usa tanto, pero... Y por desgracia no es siempre positivo. Pero es verdad que sales fuera a la Unión Europea, ves otros países, y no estoy hablando de un Noruega, no estoy hablando de unos países que, bueno, pues que objetivamente incluso Francia o Alemania, es que estoy hablando de Portugal. Portugal nos lleva la ventaja en economía colaborativa, en innovación, en digitalización, en tecnología, en apoyo a estas nuevas disrupciones. Quizás solo por añadir, Sara lo cuenta mucho mejor que yo, pero hay una realidad, y es en materia de control de la actividad, normalmente las plataformas, por nuestra autorregulación, vamos más allá de lo que nos exige la ley. Es decir, BlaBlaCar, por ejemplo, tenemos un equipo de más de 100 personas vigilando que no haya alguien intentando hacer un fraude ganando dinero a través de la plataforma cuando es una actividad sin ánimo de lucro, la de los conductores. Eso no nos lo exige la ley, lo hacemos porque entendemos que es mejor para la comunidad. A partir de ahí hay cosas que entendemos que no se nos pueden exigir porque se escapan a nuestras competencias y a la naturaleza de la propia plataforma, como puede ser en el tema de fiscalidad. Vamos a ver, existe muchísima trazabilidad. Como decía Sara, el gobierno tiene acceso a los saldos bancarios, es decir, pueden trazar si quieren toda esa actividad. Nosotros siempre hemos estado abiertos a las vías de colaboración público-privada, pero lo que no podemos ser es responsables de que una persona eventualmente, y no es el caso de BlaBlaCar porque no hay lugar a la fiscalidad porque no es una actividad con ánimo de lucro, pero en caso de plataformas en la que sus usuarios pueden ganar dinero y hacer una actividad económica, lo que no puede ser es que la plataforma sea responsable de que ese usuario final declare o no. Antes has dicho que no controláis, que no fijáis precios, pero sí tengo entendido que sí los controláis en cierto modo, que alguien no ponga un precio disparatadamente alto, pues entonces esto claramente no es compartir gastos, esto es alguien que está poniendo un precio ahí por un viaje que hace. Hay una diferencia fundamental entre definir cómo se hace un viaje y organizar unas normas de convivencia dentro de una comunidad, ¿no? Entonces, lo que hace BlaBlaCar es recomendar la aportación razonable dentro de unos márgenes, pero luego el conductor puede variarlo dentro de esos márgenes a su discreción. ¿Por qué damos una recomendación razonable? Porque, uno, no todos sabemos lo que cuesta realmente viajar en vehículo más allá de la gasolina y el peaje, y dos, ponemos esos márgenes para que nadie exceda del objetivo de la plataforma, que es que se compartan gastos y no se haga un beneficio económico. Hay herramientas como Vía Michelin que incluso ya te lo dicen cuánto te debe costar un viaje aproximadamente entre gasolina y peaje. Sí, lo que pasa es que eso es gasolina y peaje. La plataforma de BlaBlaCar está pensada para que puedas compartir todos los gastos derivados del desplazamiento, que es también mantenimiento, la parte proporcional del seguro, la depreciación proporcional por los kilómetros hechos, y eso es una cifra que no todos tenemos en la cabeza. Añadir una cosa en el sentido de lo que decía Jaime, de que hay plataformas que van más allá de lo que les impone la ley. Nosotros, obviamente, en Sharing tenemos un colectivo de 37, 38 empresas, más o menos, y grandes, las famosas, pues sí, está BlaBlaCar, está Airbnb, está Uber, pero nosotros tenemos empresas muy pequeñitas de 1 o 2 personas, es decir, estamos hablando de pymes españolas que lo que tienen es una plataforma digital y que no se pueden permitir muchas veces, se piensa en la regulación, se piensa siempre en el grande y no se pueden permitir muchas veces ese tipo de control, ese tipo de trabajo, es decir, no tiene empleados,
No se puede permitir 100 empleados para controlar ciertas cosas. Por eso surge esa normativa y eso muchas veces es lo que nosotros también defendemos. Los grandes hay muchas veces se defienden solos. Los pequeños... ¿Se pueden pagar los abogados o los tienen ya contratados? Claro, y es lo que pasaba con el tema de la sentencia y el tema que nosotros también lo hemos visto en el sector del alojamiento. Sentencias, los grandes pueden batallar y los grandes son los que van al juzgado y los que al final consiguen que esas leyes se apliquen o no. Pero el pequeño tiene que enfrentarse al BOE, a la ley y luego la ley nacional, autonómica y local. El problema ahí sería si los grandes hacen una especie de servicio público o sacrificio, externalidad positiva y desregulan para todos, o solo consiguen regulación para ellos. ¿Qué está pasando? Hombre, yo creo que, por lo menos en nuestro sector, hay un spillover de eso, o sea, hay un beneficio para los pequeños muy grande. Obviamente ellos están abriendo camino. Eso está claro. Es decir, no conozco ninguna de las plataformas grandes que esté barriendo. Están barriendo para todos, para el sector. De hecho, es que el conflicto normalmente, cuando en estas demandas, excede a la naturaleza de nuestra actividad y se basa en la consideración de plataforma o no y regulación sectorial o regulación digital. Entonces, el conflicto en sí mismo, la resolución de ese conflicto, salpica a todas las demás. Me dicen que vayamos acabando ya. 2 intervenciones más. Jaime, para el final, para el tema de las curiosidades de Marichalar y Atocha. ¿Tu sector Andrea, es particular en el sentido que no tienes enemigos o sí? ¿Hay intereses creados que dificultan la investigación? Estoy pensando que puede haber gente que ponga trabas en investigación con embriones por cuestiones morales y cosas así, pero en general, ¿no tenéis rivales así o no? Tenemos un gran rival y un gran enemigo que yo diría que es el desconocimiento o el miedo, y a 2 niveles, que son a cada cual peor, y de los cuales no necesariamente les responsabilizo a ellos, que son el nivel institucional y el nivel, digamos, social. A nivel institucional, ¿por qué? Porque si yo tengo que elegir a un regulador o a un gobernante, lo que voy a querer es que sea lo menos entusiasta posible, para empezar, y segundo, lo menos ideologizado posible. Es decir, que no tenga una opinión demasiado formada en torno a si está a favor o en contra de experimentar con embriones, o etcétera, etcétera. Porque si no, vamos, y te pongo un ejemplo de este miedo en concreto. Recientemente, en el caso de Donald Trump, no sé en qué quedará esto, si al final se ha elegido esta persona que voy a comentar o no, pero salió como un posible candidato Robert Kennedy, que es un reconocido antivacunas, para regular un comité en torno a este particular. Posiblemente es la persona, no quiero yo elegirle a Trump el candidato, vaya, pero es la clase de persona a la que yo no pondría nunca en un comité de esta clase, porque tiene una opinión más cercana al pensamiento mágico que a la realidad científica, y va a poner muchísimas trabas y va a infundir miedo en algo que ya claramente se ha probado que no es así. Además, esto que comentas, ¿ves un poco qué regulaciones sí tienen sentido cuando te imaginas el lejano oeste americano y todos los vendedores de serpiente, o cuando ves el mundo actual y ves la homeopatía, las flores de Bach, los cristales mágicos, la magnetopulsera y todas estas cosas? Exacto. ¿Lo regulamos o al menos tratamos de informar a la gente que esto no funciona, que esto es un timo? Ese es el segundo miedo y perfecto que lo saques, porque por hacer 3 periodos muy generales y muy rápidos, en regulación teníamos la era pre-regulación de medicamentos, en la que el médico a tiempo parcial, cura el otro rato, jefe del establo, lo que le quedase, recomendaba cierta medicina que si no mataba al paciente o lo que sea, poco le faltaba. Esa es una etapa, digamos, pre-regulación, buena o mala. Después hemos tenido, y es en la que estamos, y en mi opinión tiende a acabarse, un proceso de... estamos teniendo una innovación masiva a nivel de normas farmacológicas, procesos enzimáticos, cómo se producen, cómo hay que regularlos, cómo controlarlos para homogeneizarlos en la manera de lo posible. Y a partir de ahí, ¿cuál va a ser, en mi opinión, el siguiente paso de regulación? Y ahí es donde me preocupa el segundo de los miedos, que es el miedo o el desconocimiento social. Es la gran era que viene a partir de ahora sobre la revolución genética. Entonces, ¿por qué la sociedad va a tener miedo ahí? Porque vamos a ir a tocar su yo más íntimo, que es su ADN, su información genética.
¿Hay razones para tener miedo? No, hay razones simplemente para estar cuanto más informado, mejor. De esta manera que vamos a conseguir transformar ese miedo, ese gran enemigo que tenemos, en algo completamente opuesto, y es permitir, o por lo menos inspirar a que la regulación que vayamos a tener sea más, nazca más desde la sociedad hacia los reguladores. Es decir, nosotros como sociedad informada, como individuos conscientes de qué va a pasar con estas nuevas herramientas de regulación genética, de modificación del genoma, siendo conscientes de cuáles van a ser las implicaciones al menos generales de esto, vamos a pedirle al regulador establezca un marco de acción general para estas actividades y déjenos que abramos la puerta a un marco de innovación y de, en fin, de excelencia científica imparable, en el mejor de los sentidos. Es un tema fascinante para otro día más. Jaime, para que cuentes un poco como ejemplo de cómo podéis resolver problemas, si es que se han resuelto de pijadillas, de pequeños conflictos o de externalidades. La famosa estación de Atocha, de la gasolinera de Atocha, es que salía en la noticia porque todo el mundo de BlaBlaCar parecía que quedaban ahí. Y entonces se montaban unos atascos enormes o la gente que no podía ni acceder a la estación. No sé cómo lo habéis resuelto o si lo habéis resuelto o no. Y el caso Marichalar, pues que en un viaje que casualmente iba con una periodista y la periodista escribió un artículo graciosísimo, no sé si fue en El Confidencial o en Voz Populi, porque el Marichalar le dio 2 o 3 horas de charla por teléfono, que es una externalidad negativa clara de tener a un señor ahí hablando de sus cosas todo el rato, cuando tú quizá quieres un viaje tranquilo, que es otra cosa que podrían vender los del autobús. En mi autobús no tiene usted que hablar con nadie, ni sonreír a nadie, ni va usted a tener música, ni llevarse bien con nadie, ni le vamos a evaluar. Bueno, por partes. Respecto a la estación de Atocha, pues la verdad es que la gente es libre y queda donde quiere. Y a partir de ahí hay poco más que hacer que lo que hicimos y que seguimos haciendo, que es intentar que, en este caso la gasolinera de Atocha, yo hablé con sus dueños para que hicieran una oferta a los usuarios que quedaban ahí. Es decir, si tienes la gasolinera atestada de usuarios, intenta aprovecharlo, ¿no? Obviamente, aparte de eso, yo creo que eso eleva a un debate un poco más importante, que es cómo resolvemos las nuevas necesidades de la gente dentro de la ciudad. Y nosotros estamos en conversaciones con distintos ayuntamientos para que haya puntos de encuentro y evitar esas circunstancias, pero no forman parte más que de la libertad individual de la gente que decidió quedar ahí, ¿no? Y respecto al caso Marichalar, pues hombre, teniendo 3,5 millones de usuarios, al final se producen todo tipo de combinaciones. Normalmente los posibles conflictos que pueden surgir no van más allá de esta persona ha llegado tarde, detrás se me ha quedado dormido o no me ha gustado la conversación que hemos tenido. En este caso, que el afectado, Marichalar, entendió que la periodista no debía haber contado su historia, lo han resuelto por un mecanismo que existe desde hace muchos años, que es muy útil, que se llama el Código Civil. Entonces, han ido a resolverlo a través del Código Civil. Nosotros no vamos a hacer de jueces en casos como esos. Solo intervenimos en casos donde entendemos que se vulneran las normas de la comunidad. Por ejemplo, cuando se nos notifica que un conductor conduce de una forma temeraria. En esos casos expulsamos inmediatamente a los conductores. Más allá de esos desavenencias entre personas, existe el Código Civil cuando son graves y la mayor parte de los casos son simplemente no me ha caído bien el de al lado. Bueno, pero además de eso también tenéis el sistema de valoraciones. O sea, Por supuesto. Que no solo se valora a los conductores, sino que se valora a los pasajeros. O sea, que es que hay gente que es plasta y que no quieres llevarlos en tu coche. Efectivamente, además de todo eso, y se me ha olvidado decirlo, gracias por recordármelo, lo que tenemos es un sistema de reputación online que es la base de todos estos mecanismos de confianza que hablábamos antes. Por primera vez, igual que en lugar de fiarte de las estrellas de un hotel, puedes mirar las opiniones de otras personas, a la hora de viajar con alguien, puedes ver las opiniones de todas las personas que han viajado antes con esa persona. Y si dicen, va hablando por teléfono muy alto, si no te gusta escuchar conversaciones ajenas, no viajes con él, pues habrá gente que no elija ese viaje. Ahí me imagino que habrá en el futuro problemas de honor y cosas así. No sé. Bueno, al final cuando participas en una comunidad como esta, aceptas participar en un esquema de reputación online para beneficiarte de él, pero también para ser evaluado dentro de él. Pues muy bien, muchas gracias. Yo me quedo con ganas de más, una pena, pero ahora turno de ustedes.